Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio, soy parte del equipo de Grupo Unidad y estás a punto de disfrutar una prédica de un gran amigo de nosotros, el misionero Oscar Camas, que por más de 24 años ha estado trabajando tanto con los pueblos indígenas aquí en México y también en el sur de España y norte de África con el pueblo musulmán. Hoy trae un reto para nuestra vida y una pregunta del ¿por qué lo haces? Vamos a encontrar que es por el amor de Cristo. Así que disfruta esta siguiente predicación. Pues me siento honrado de estar aquí. Gracias por la bendición y la oportunidad de permitirme compartir la palabra. El video es del grupo que con mi esposa servimos, Ve a las Naciones, y hemos cumplido 24 años y hemos visto la fidelidad de Dios. Y pues reciban un saludo de mi esposa, de mis dos hijos, y en esta hora yo quisiera transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Muchos me preguntan. ¿Por qué el salir de tu país y el ir a otras naciones? Tenemos 24 años trabajando con musulmanes. Hemos tenido que aprender el árabe, francés para compartir el evangelio. Trabajamos en lugares donde no se permite predicar a riesgo de nuestra vida. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Muchos se preguntan ¿por qué se hacen las reuniones? ¿Por qué todo el esfuerzo de las alabanzas, de preparar las reuniones aquí en este lugar? ¿Por qué 35 años de historia de este lugar? ¿Por qué todo ese esfuerzo? Y estas preguntas se las hacían a Pablo. Y yo quisiera llevarte al libro de 2 de Corintios, donde algunos estaban preguntándole a él ¿por qué de todo eso? ¿Qué había detrás? Aún malinterpretaban sus motivaciones de por qué se hacía todo eso. Y entonces Pablo expresa y lo escribe en la epístola de 2 de Corintios capítulo 5, y en el versículo 14 está realmente el por qué se hacía todo esto, o el por qué hacemos todo esto. Y en el versículo 14, 2 de Corintios 5, dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo, Pablo dijo, me controla. En otra versión dice: el amor de Cristo me constriñe. Y sigue diciendo: ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos los que hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado a nosotros la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La respuesta es el amor de Dios. Dios había tocado el corazón de Pablo y él dice: el amor de Cristo me controla. Y comienza diciendo cómo se mostró ese amor. Él murió por todos, para que ahora los que viven esta nueva vida ya no la vivan para sí mismo, sino la vivan para aquel quien murió y resucitó por ellos. El éxito, la victoria, la bendición de vivir la vida cristiana consiste en no vivirla para nosotros mismos, sino vivirla para Él.
¿Quieres ver una vida asombrosa? ¿Quieres vivir una vida asombrosa? Vívela para Él, para agradar a Dios. Eso es lo más emocionante, y Pablo lo vuelve a repetir. Él murió por nosotros. El deseo de Dios desde el inicio, cuando el hombre falló, quizá la historia más triste de la humanidad fue cuando el hombre, teniéndolo todo, decidió voltearse y dejar a un lado a Dios. La historia de Adán y Eva, Dios les dio todo, les dio la administración de todo el mundo y solo les dijo: no hagan esto, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre falló, el hombre desobedeció, y allí vino un caos, muerte, destrucción, que hasta el día de hoy vemos las consecuencias. Pero Dios no nos dejó en eso, en nuestra destrucción, sino que Dios proveyó un plan de rescate, de salvación, porque el plan de Dios es que todo el mundo pueda conocerle a Él. Y entonces en el plan de Dios Él escoge un hombre, Abraham, y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela. No habla más, no dice mucho de Abraham, porque eso es la gracia de Dios. Dios, no importando su pasado, escoge un hombre y le dice: a través de ti y tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la bendición vendría a través de Abraham para bendecir a todas las naciones. Tú puedes leer verso tras verso en el Antiguo Testamento, y Dios quería no solamente a través de Abraham, sino de su descendencia, del pueblo judío, bendecir a todas las naciones. Aún en Génesis 12, Dios ya estaba pensando en los mexicanos y en las diferentes naciones que hay en nuestra nación. México es un crisol de culturas. Tenemos más de 300 naciones en nuestra propia nación: zapotecos, mixtecos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una virtud, y Dios estaba ya pensando aún en nosotros. Le doy fuerza a lo que estoy diciendo con el pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. Pero allí en este pasaje, Pablo, recuerda, Abraham, no había todavía variedad de culturas y naciones, pero Pablo dice a los Gálatas, gente no judía, y les dice: ustedes han creído y por la fe han creído en Cristo, entonces ahora son hijos de Abraham. Y dice la Biblia allí en Gálatas, y la Escritura, previendo que iba a llegar ese momento donde los gentiles iban a conocer a Jesús, donde los de Galacia iban a conocer a Jesús, dice, previendo la Escritura que Dios iba a salvar a los no judíos, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo está conectando lo que está pasando en ese momento con la bendición y la promesa y el mandato que le dio Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba pensando y sigue pensando en ti y en cada persona que no le conoce. Dios desea que tú y yo, que le hemos conocido, tú y yo que hemos disfrutado de su amor, porque no hay amor como este, el amar a Cristo. Y lo decía Horacio, hemos encontrado el tesoro, y por este tesoro vale la pena darlo todo por Cristo. ¿Por qué el esfuerzo de hacer esta reunión? Porque vale la pena servir a Cristo, vale la pena dar de nuestro tiempo, de nuestra vida, para que uno más pueda conocerle a Él. Y entonces Pablo, en el libro que leímos en Corintios, dice: bueno, Dios nos salvó, nos rescató, Él nos mostró su amor, Él cambió su historia. Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues Dios hace todo, nos salva, nos rescata, para que entonces ahora podamos ser un canal de bendición. Y repite 5 veces, allí se repite, en la lectura se repite 5 veces la palabra reconciliación o reconciliar. Hemos sido reconciliar al mundo con Dios. Tú y yo no solamente somos bendecidos por amar a Dios, por ser salvos,
sino ahora somos bendecidos al tener un llamado y tener un propósito por el cual podemos vivir. Porque qué triste es vivir sin un propósito, una visión. Dios no quiere que solo te reúnas los domingos y esa sea toda tu compromiso con Dios. Él desea restaurarte, Él desea sanarte, Él desea restaurar tu familia, Él desea edificar su reino en tu vida para que tú seas un canal de bendición y podamos bendecir al mundo y podamos lograr que el mundo pueda conocer al Señor y nuestro amado Dios. ¿No creen que vale la pena esto? Y Pablo nos llama embajadores. Hace 40 años estaba yo a punto de suicidarme. Mi vida era un caos, tenía conflictos internos, había sido abusado sexualmente. Mi vida, si ya era triste y gris por la situación familiar, mis padres se odiaban. Cuando sufro el abuso, del gris se tornó a un negro oscuro. Yo no podía dormir en las noches. Hasta el día de hoy duermo 4 horas diarias. No lo recomiendo, pero tengo más de 40 años haciendo esto. Duermo poco y no es que no tenga paz, pero yo recuerdo cuando estaba a punto de suicidarme, mis pensamientos. No podía cerrar los ojos porque mi mente daba vueltas y yo sentía que me volvía loco. Y estuve a punto de suicidarme cuando Dios movió el corazón de una tía para hablarme acerca de la historia más asombrosa, la historia de que Jesús puede cambiar el corazón y puede cambiar nuestro destino eterno y que Él puede perdonar nuestros pecados. Y Dios lo hizo en mi vida hace 40 años. Y estoy tan agradecido, estoy tan emocionado de decir: Dios puede hacer la obra el día de hoy. Dios restaura, Dios salva, Dios hace. Entonces Dios está en su corazón el que podamos reconciliar a otros. Dios quiere que tú seas un canal de bendición. Es su voluntad. Él desea que el mundo pueda conocer. ¿Quieres ser parte del Ministerio McCall? ¿Te interesa conocer más de este arte y adorar a Dios a través de la danza? No esperes más, te invitamos este 27 de febrero a las 9 de la mañana en el mini auditorio de las instalaciones de Grupo Unidad. Ven y sé parte de este ministerio. Aprende a ministrar con el corazón y comparte el amor de Dios. Vive el propósito de Dios en tu vida a través de la expresión y movimientos que glorifican el nombre de Jesús. La adoración fluye de ti cuando la haces un estilo de vida. Te esperamos. Próximamente, Congreso de Mujeres retoma. Dios está trayéndonos esta palabra para decir: no te conformes con ser un cristiano fiel del viernes y fiel del domingo. El lunes quiero hablar contigo. El martes quiero también que me escuches. El miércoles quiero también estar contigo. Quiero una relación permanente contigo y para eso te he escogido, para que tengas una relación continua en mi vida. Dios, yo y el cáncer. Te invitamos a una reunión especial donde se darán temas motivacionales para hombres que están siendo tratados contra el cáncer. Las reuniones son todos los jueves de 6:30 a 7:30 de la tarde en el salón frente a la cafetería de Grupo Unidad. Para mayor información, llama al teléfono que aparece en pantalla. Te invitamos a ser parte de un grupo de hogar y hay uno muy cerca de ti. El propósito de los grupos de hogar es llevar la palabra de Dios a todas las familias en toda nuestra ciudad y aprender más de su voluntad. Dios está en todas partes y dentro de un grupo de hogar se experimenta su presencia y su amor. Si quieres que tu casa sea parte de los grupos de hogar o deseas integrarte a un grupo de hogar, acércate a los módulos o a nuestra página unidad.org para mayor información.
Grupo Unidad te invita el próximo 12 de marzo a la Olimpiada Especial que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva CREAR. Habrá actividades especiales para niños de educación especial, con autismo, Asperger, síndrome de Down y más. Para mayores informes, aparta tu lugar, hay fecha límite. Seminario Internacional 2016. Legado. Aparta tu boleto ahora mismo en cualquiera de nuestros módulos de información. Adquiérelo ahora. En Grupo Unidad te invitamos a conocer más sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Necesitamos aprender cosas como: ¿por qué practicamos la oración? ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Por qué es importante el discipulado? El por qué servimos a Dios y muchas cosas más. Los primeros pasos es un estudio de 10 clases que te ayudará en afirmar tu caminar con Cristo Jesús. Te esperamos todos los miércoles en Grupo Unidad, a las 6 de la tarde. Inscríbete en los módulos de información o al teléfono que aparece en pantalla. GEU Kids y GEU Babies es un espacio para tus hijos en donde a través de una enseñanza divertida y dinámica conocerán a Dios de una manera que impactará sus vidas. Estamos en los 3 servicios, GEU Kids y GEU Babies. Los pastores Fermín y Claudia García les invitan a su próximo viaje de excavación espiritual en la Tierra Prometida, donde conoceremos los lugares de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Esto incluye Israel, Jordania y concluyendo nuestra experiencia en Roma, saliendo el 21 de noviembre al 4 de diciembre. Para mayores informes, comunicarse al teléfono que aparece en pantalla o en los módulos de información. El tiempo, o nos falta o nos sobra, pero siempre lo repartimos en diferentes cosas. En uno mismo, el trabajo, los amigos, la familia, las personas que más amamos y mucho más. Pero, ¿cómo va nuestro tiempo con Dios? Por eso, Tiempo con Dios es una herramienta ideal y práctica que te ayudará a invertir tu tiempo en intimar con el Padre y entender que el tiempo con Dios es vida viva. Es mucho más que un libro. Es una forma de escuchar la voz de Dios a diario. A propósito, ¿te habló Dios hoy? Tiempo con Dios, un devocional para escuchar la voz de Dios. Tiempo con Dios y Cutie Life del mes de marzo ya están disponibles. Encuéntralos en los módulos de información. En ti todo lo puedo hacer. Soy victorioso porque fuerza me das. Nada es imposible en ti. Tú das vista a los ciegos, fuerza al cansado. Viviré por la fe. Nada es imposible en ti. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos que estés con nosotros. Dígale, no viviré por mi mirar. No viviré por mi mirar. No viviré por mi sentir. No viviré por mi sentir. Sé bien que tú a mi lado estás y que en ti todo puedo lograr. En ti todo lo puedo hacer. Soy victorioso porque fuerza me das. Nada es imposible en ti. Tú das vista a los ciegos, fuerza al cansado. Viviré por la fe. Nada es imposible en ti. Reconocemos, Señor, que en ti todo nos es posible. Vamos a decirlo una vez más. No viviré por mi mirar,
No viviré por mi sentir. No viviré por mi mirar. No viviré por mi sentir. Sé bien que tú a mi lado estás y que en ti todo puedo lograr. En ti todo lo puedo hacer. Soy victorioso porque fuerza me das. Nada es imposible en ti. Tú das vista a los ciegos, fuerza al cansado. Viviré por la fe. Nada es imposible en ti. Ok, vamos a declarar: creo en ti, creo en ti. Y si usted de verdad lo cree, hágalo con la mano aquí arriba, diciendo: creo en ti. ¿Listo? Va, ahí. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti. Dígaselo más fuerte: creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo lo puedo hacer. Soy victorioso porque fuerza me das. Nada es imposible en ti. Tú das vista a los ciegos, fuerza al cansado. Viviré por la fe. Nada es imposible en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Déselo fuerte a Él. Gracias, Señor. Ahora, la iglesia somos la esperanza del mundo. La única posibilidad que la humanidad tiene para ser reconciliados somos tú y yo. Hermano, es Cristo la esperanza, es Cristo la respuesta, sí, es Cristo. Pero si tú y yo no hacemos nuestra tarea de reconciliar, de mostrar el evangelio, no solo con palabras, sino con nuestra vida, para muchos no hay esperanza si la iglesia no hace su tarea. Y tenemos esta grande y hermosa responsabilidad. Creo que si miramos y vemos los 35 años de trayectoria de esta hermosa congregación, vamos a ver que han habido milagros. Dios ha rescatado, Dios ha salvado. Y sé que los años que vienen Dios seguirá siendo fiel, Dios seguirá restaurando, Dios tiene el poder para hacerlo. Porque mi historia cambió. ¿Sabes qué se iba a escribir de mi historia? Oscar a los 8 años se quitó la vida. Pero Dios interviene. Mi tía me reconcilia con Dios. Y 40 años después puedo mirar hacia atrás. Estoy casado. Yo oraba por 10 centímetros de estatura. Pensaba que no me iba a casar y le decía: Dios, dame 10 centímetros de estatura. Ahí en la Sierra Gorda, plantando iglesia en la Sierra Gorda de Querétaro. Recuerdo que una vez orando fuera del pueblo Peñamiller, en un arbolito a las 4 de la mañana, escucho una detonación y una bala se incrusta por encima de mí. Mido, dijo: era una broma, Señor. Ya no le he vuelto a pedir 10 centímetros de estatura.
Ahora le pido que me quite estos 10 centímetros, pero tampoco me dice hace ejercicio. Pero somos la esperanza del mundo. Tú y yo somos la esperanza del mundo. Dios está en su voluntad que reconciliemos al mundo. La única manera para reconciliar al mundo es que el hombre sea perdonado de sus pecados. Por eso es necesaria la predicación. Es necesario que tú y yo podamos, de la misma manera como Dios nos amó sacrificialmente, podamos vivir nuestra vida no para nosotros mismos, sino la vivamos para Él. Necesitamos salir de nuestro ámbito de confort, ser vulnerables y compartir el Evangelio. Es necesario que tú y yo podamos ser esos reconciliadores y embajadores, porque somos la esperanza. Dios quiere que tú y yo lo hagamos. México ha sido una nación bendecida. Si tú y yo tenemos el Evangelio, fue por la obediencia de muchos que han traído el Evangelio. Desde la iglesia, los viajes de Pablo, si tú y yo estamos aquí es por la obediencia y el corazón de gente que lo han dado todo, que han decidido ponerse en la brecha para que Dios cumpla los planes y los propósitos de Dios. Después de 24 años de trabajar entre musulmanes, he vivido en una nación donde no puedes predicar el Evangelio. He pasado por pueblos, por ciudades donde no hay un solo cristiano. Y yo me he preguntado, Señor, ¿qué te hizo mirarme a mí si no había nada bueno que yo pudiera ofrecerte? ¿Por qué me rescataste a mí? Cuando veo una nación de 24 millones donde el 99.9% son musulmanes, en la religión del Islam no hay un atisbo del Evangelio. Tú puedes ver la religión, conocer a los musulmanes y no hay nada, ni un atisbo acerca de lo que es el Evangelio que conocemos, el Evangelio de las buenas nuevas. Gente que nace, crece y muere en su error, y según la Escritura están condenados para la eternidad. Y yo me he preguntado, pero ¿por qué me miraste a mí? ¿Qué me diferencia de esta gente? ¿Por qué yo sí y ellos no? Y hasta el día de hoy lo único que encuentro es que por su gracia Dios decidió mirarme a mí. Por su gracia Dios determinó mirarte a ti, porque te amó, porque quiere restaurarte, quiere salvarte, quiere hacer una obra maravillosa, pero también para que entiendas que tu vida en las manos de Dios puede ser una herramienta tremenda para traer a muchos al reino de Dios. Y México ha sido una nación bendecida. Somos fruto de la obra misionera. Misioneros pioneros vinieron a abrir brecha y nos trajeron el Evangelio. Y Dios, así como movió corazones para que alguien te hablara, no te imaginas la cantidad de cosas que Dios ha hecho. Nos llevó al norte de África. El primer año de vivir en un país musulmán, cuando pedí la residencia, me interrogaron 13 policías por más de 7 horas para solicitar la residencia. Después de esta experiencia, por un mes estuve con los nervios. Era increíble. Una luz, 13 preguntándome, interrogándome. Solo faltó el tehuacanazo, pero era horrible. Y terminé un mes enfermo. Y en un país musulmán tienes que renovar cada año la residencia. Y cuando tenía que volver a renovar la residencia, estuvimos orando con mi esposa y le dijimos: Dios, por piedad, haz un milagro. Cuando entro a la oficina del comisario, el comisario no era el mismo. En Marruecos se habla árabe y francés, y yo esperaba que me hablaran en estos 2 idiomas, pero el comisario me habla en un español. ¿Y sabes cuáles fueron sus primeras palabras? Él vio que yo era mexicano, me
Me mira, me sonríe y dice: Oscar, ¿supiste que Cantinflas murió? Yo estaba en el norte de África, no tenía tele, no sabía nada. Y pues me asombré. Y entonces este hombre salió, me abrazó como para consolarme. Yo también ayudé un poquito. Pues, ay, qué pena, qué pena. Te me fuites, Cantinflitas, te me fuites. Por 3 horas este hombre estuvo hablándome. ¿Sabes? Él trabajó en la embajada de Marruecos en España y sus mejores amigos fueron los de la embajada de México. Por eso conoció las películas de Cantinflas. Dios lo movió de España para la ciudad donde yo estaba, para este tiempo, porque este hombre nos abrió puertas. Él me selló el pasaporte, me dio la residencia y me dijo: lo que tú necesitas, yo estoy aquí para ayudarte. Porque Dios es un Dios poderoso. Dios es el mismo. Y Él va a hacer cosas asombrosas si tú decides alinearte y decir: no pensaré más en mí mismo. Porque así es como comienzan los milagros. Cuando dejas de pensar tanto en ti y empiezas a pensar más en los necesitados. Jesús en toda su vida estuvo cerca del necesitado. Dejad a los niños, venid a mí. Una mujer que no debía, con la que no debía hablar por su cultura, él era judío, y una mujer samaritana se la encuentra, pero el amor de Dios trasciende los prejuicios culturales y Jesús se acerca a esta mujer y empieza a hablar con ella. Mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, judío, me pides a mí? Mujer, si tú no me das de esa agua, yo volveré a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y muchos aquí hemos recibido de esa agua. Y de esa agua tenemos que llevar a otros. Dios obra milagros. Podría aquí pasarme tiempos. Yo llevé con mi familia a una ciudad muy al sur para trabajar con un pueblo en el desierto del Sahara. Cuando me instalé, me gasté todo lo que tenía para instalarme en la ciudad, pero habíamos apartado para poder vivir un mes, el primer mes en esta ciudad donde no conocíamos a nadie y aún no hablábamos el idioma. El dinero para vivir un mes me lo robaron y no tenía para llamar, no tenía a mi casa, no tenía un familiar, no tenía mi iglesia, no tenía, estaban a miles de kilómetros. Recuerdo que mi esposa me había dado una lista para poder comer ese día y cuando salí, mi hija salió corriendo y me dijo: papá, tráeme una manzana. Le dije: sí, hija, pero me roban el dinero. Regreso y le dije a mi esposa: no hay. Y ese día no teníamos para comer. Pero mi esposa me recuerda de cómo Dios obró milagros con un misionero, George Mueller, un hombre que tenía orfanatos. Y dice que muchas veces no tenían que comer y sentaban a los niños, ponían los platos y simplemente daban gracias a Dios por la comida que no tenían, pero sabían que Dios podía alimentarlos. Y era decir amén y los milagros. Digo, pues vamos a hacer lo mismo. Nos sentamos a la mesa, pusimos los platos, hicimos la oración más sencilla: Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a comer. Gracias porque tú eres proveedor. Y dices que no has visto, el salmista decía: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y fue decir amén y tocan la puerta. Era una mujer marroquí que traía ollas de comida. Dice: yo esperaba familia, pero mi familia no llegó. Quieren probar nuestra comida. Y yo casi le arrebato las ollas, pero hay que tener dominio propio. Le dimos las gracias, nos dio las cosas y de su bolsa saca una
la manzana para mi hija. De ese es el calibre de nuestro Dios. En tu área de influencia puedes ser de bendición. Atrévete y verás milagros. Había estado hablando con un amigo y fuimos a buscar a su padre. Llegamos a una jaima, que es las tiendas de piel de camello y cabras de los saharauis en el desierto del Sahara. Y llegamos a donde estaba 54 grados de calor. Y él dice, tengo que irme, perdido un camello. Y entonces iba a tardar 3 días y nos quedamos en la jaima con mi amigo. Y empezamos a hablar. Y empiezo a decirle acerca de cómo es nuestro Dios, el Dios de los cristianos. Musulmán significa esclavo. No existe la palabra amor dentro del vocabulario del musulmán. Jamás vas a oír a un musulmán decir Allah mahabba o Dios es amor. Es un Dios lejano, soberano pero lejano. Y estuvimos hablando. Y llega un momento donde yo le digo, Dios te ama tanto que Él es capaz de mostrarse de la manera que tú lo necesites. Si Él te ama tanto y Él me dice, puedo pedir lo que sea, y Dios, le digo, si Dios quiere mostrarse a ti, pide lo que quieras. Me gustaría ver llover. Y yo trago saliva. Pues vamos a orar. Digo, Señor, para ti no hay nada imposible. Oye el clamor de este hombre. Revélate a este joven, Señor. A las 4 de la mañana, un sonido que él nunca había escuchado nos despierta. Y con sus propios ojos vio llover en el desierto del Sahara, porque Dios puede obrar milagros. Dios es un Dios soberano. Termino con esto. Hay más de 2,000 millones de personas que jamás van a oír el mensaje, al menos que alguien haga un esfuerzo de fuera para compartirles a ellos. 2,000 millones de personas que pasan a una eternidad sin haber oído ni siquiera una sola vez el mensaje de Jesús. Y México hemos sido una nación bendecida. Y es tiempo que si de gracia recibimos, demos de gracia. Las naciones nos esperan y tú y yo podemos ser parte de esto. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Señor, si puedes repetir, Señor, ayúdame a amarte como tú me amaste a mí. Ayúdame a vivir la vida con pasión y entrega. Haz que mis días sean fructíferos al compartir la fe y permite que cada día cuente en el nombre de Jesús. Esperamos que haya sido de bendición esta plática. Que Dios te bendiga.